Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. En la ciudad de San Salvador tenemos un edificio que lleva por nombre Edificio Cardiovascular. A lo largo de los años, muchos años, estamos hablando a mediados de los 60, ese edificio comenzó a construirse, pero nunca se llevó a terminar. Y ahí ha estado por muchos años y no se ha terminado. El problema es que los fondos que tenían no fueron suficientes para poderlo terminar. La pregunta es, aunque nosotros tengamos una buena visión, un buen proyecto, tenemos los recursos espirituales para poder terminar nuestra carrera cristiana, no basta con tener buenos propósitos, es necesario sostenerlos por medio de una vida de oración, que son los fondos espirituales para terminar nuestra vida en victoria. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema, no menospreciemos la necesidad de orar. En Juan capítulo 18, versículo 25, dice así la Escritura. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Hay 4 peligros que algunas veces nosotros no lo notamos. En primer lugar, el no percibir el peligro de la autosuficiencia. Unos momentos antes, al terminar la Santa Cena, Pedro le dijo al Señor, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Y si es necesario, mi vida la daré por ti. Él estaba hablando con la fortaleza de su ego, la autosuficiencia la estaba manifestando y no se dio cuenta que la autosuficiencia es realmente el principio de la caída. Un grave error no darnos cuenta de esa prepotencia. Por otro lado, el otro peligro es el de no aceptar el aviso de una caída o fracaso. Jesús se lo dijo, Pedro, antes que el gallo cante tú me habrás negado. Y Pedro no aceptó la advertencia. ¿Alguna vez ha recibido alguna advertencia al leer la Biblia, escuchando un mensaje, a través del testimonio interno del Espíritu Santo, a través de alguna circunstancia? ¿Cuántas advertencias ha tenido y no les ha hecho caso? Ese es el segundo peligro. El tercer peligro es no tener una vida significativa de oración. Claro, había momentos en que Pedro oraba, iba con Jesús al huerto de Getsemaní, pero no era lo necesario, lo suficiente para mantener su vida. Jesús se los advirtió y a él mismo se lo dijo. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Orad y velad para que no caigáis en tentación. Jesús se lo dijo, que aumentara su nivel de oración y no quiso. Entonces, cuando nosotros no estamos elevando el nivel de oración, ese es otro gran peligro. Y el cuarto peligro es de cuestionar la palabra de Dios, porque Jesús se lo había advertido. Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Entonces, ¿qué estaba en juego ahí? La palabra de Jesús y la palabra de Pedro. ¿Cuál es la competencia que nosotros tenemos hacia la palabra de Dios? ¿Por qué nos rebelamos contra lo que Dios está diciendo? Y ese cuarto peligro, muchos ahora están en ese nivel y entonces lo que va a venir es sencillamente llorar amargamente. De ahí que entonces el intento de querer sostener la palabra prácticamente era como una reivindicación motivada por el orgullo del apóstol Pedro, porque él creía que era quizás el mejor de todos de sus discípulos, que los demás realmente eran unos cobardes y que él realmente nunca iba a fracasar. Pregunto, ¿estamos nosotros declarando cosas como esta, que somos mejores que otros? Tengamos mucho cuidado, la soberbia es el principio de la caída. De ahí que entonces el intento de querer sostener sus propias palabras, su compromiso, prácticamente lo llevó a engañarse a sí mismo al creer que seguir a Jesús de lejos es igual a fidelidad. No es cierto. Dice la Biblia que Pedro le seguía de lejos, no iba a la par de Jesús. Y no se dio cuenta que seguir de lejos a Jesús es ya prácticamente
el proceso de la caída. No solo eso, sino que no querer darse cuenta que las señales del pecado, de la cobardía y la mentira, son parte misma de la caída. En una oportunidad le dijeron, ¿eres tú? Y él dijo, no. ¿Por qué no negó? Por cobarde. En segundo lugar, mintió. ¿Tú conoces a este hombre? No lo conozco. Nos damos cuenta que hay pecados que están encadenados uno con otro hasta que lleva en un momento dado a que el hombre o la mujer que un tiempo estaba sirviendo y siguiendo a Cristo ahora se encuentra en un proceso de caída. Mi pregunta para ti es esta: ¿te encuentras en ese proceso? Reacciona antes de que pueda ser demasiado tarde. Ahí que entonces el cumplimiento de la advertencia divina, lo vemos en el versículo 27 que hemos leído, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. El gallo le recordó a Pedro de su caída. Lo que Dios dice se cumple. No desafiemos su palabra al contradecirla. Jesús le dijo, Pedro, tú me vas a negar. Él dijo, no, no va a ser así conmigo. Cuidado, la palabra de Dios es veraz. La palabra se cumple. No contradigamos lo que Dios nos dice. Y el dolor del fracaso se revela ante la declaración bíblica que dice, y Pedro salió y lloró amargamente. La advertencia divina sobre nuestra debilidad es algo que nosotros tenemos que aceptarlo, que somos hechos del polvo. El consejo divino es la necesidad de tener una vida de oración, algo que sea intenso, no solamente orar en la forma en que nosotros hemos establecido ciertos horarios tan, digamos, cortos, pero tenemos que avanzar mucho más en la oración, especialmente en las horas oscuras, en las horas donde hay tormentas, dificultades. Es ahí donde tenemos que duplicar nuestra vida de oración. Por eso, amados hermanos, es necesario que nosotros pongamos nuestro corazón en las manos del Señor y tomemos la decisión de decirle, Señor, a partir de este día, mi vida de oración será intensa. Que Dios les bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.